RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 30 de mayo del 2016, penúltimo día del mes, estimados televidentes. Ya pronto comienza la segunda mitad, o estamos a puertas de la segunda mitad del 2016. Rápidamente ha pasado el tiempo. Y el tema de hoy, el tema que básicamente trataremos es el tema político. Dentro de breves días, el próximo domingo 5 de junio, decidiremos quién será el próximo presidente o presidenta de la República, razón por la cual parto con la siguiente premisa. ¿Cuál creen ustedes, estimados televidentes, que fue el candidato en estas elecciones que ganó ayer en el debate presidencial? Hay diversas opiniones. Obviamente los fujimoristas van a respaldar a Keiko Fujimori afirmando de que ella planteó puntos positivos para el país. Hay gente que está en la cantera de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y también afirman que él es el principal ganador en esta campaña. Lo cierto es que ayer se dio un debate bastante alturado. Cabe mencionar que hubo una que otra diatriba, algunos puntos que no estaban dentro del contexto propio de un debate, pero lo principal es que ambos candidatos tocaron puntos positivos para el Cusco. Lo que nos preguntamos es lo siguiente: ¿cumplirán con las promesas que han afirmado para el Cusco? Por ejemplo, PPK ayer afirmó que sí se va a construir en el Cusco el aeropuerto internacional de Chincheros. Incluso afirmó que a través de ciertos mecanismos y de la planificación pertinente lograremos duplicar el número de turistas que vienen a la ciudad imperial del Cusco, favoreciendo de esta manera la cadena productiva que representa la industria sin chimeneas, que es el turismo. Así que estaremos muy atentos, de ser el caso de que gane PPK, para exigirle que cumpla, como hombre, la palabra que empeñó al decir en el debate llevado a cabo ayer en la capital de la República, que sí o sí se construirá el aeropuerto internacional de Chinchero. La semana pasada, en el debate, mil disculpas, en el debate presidencial, que también se llevó a cabo pero en la ciudad de Piura, la candidata Keiko Fujimori asumió el compromiso político y la voluntad de realizar el aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco. También, de ser el caso, que Keiko Fujimori ingrese como presidenta de la República, la primera mujer en toda la historia republicana del país como presidenta. Le pediremos que cumpla firmemente con la construcción y ejecución del aeropuerto internacional de Chinchero. Asimismo, como ha manifestado que el aeropuerto Velasco Astete tiene que ser preservado por un tiempo más, mientras se va ejecutando la nueva sede aeroportuaria de la ciudad imperial del Cusco, acorde a las grandes capitales, no de aquí, sino las capitales del mundo, estimados televidentes, aspecto que tiene que ser cumplido, gane quien gane. Pero retornando al punto de vista de quién ganó, ayer Keiko Fujimori negó algunos puntos. Yo estimo por conveniente, yo pienso que si alguien me ataca, tengo la obligación de defenderme, porque el que calla, obviamente, está dando una respuesta bastante curiosa, no están negando los calificativos y por ello y por ende se presume, se entiende que está aceptando lo que se le dice. Se le preguntó si ella al ingresar como presidenta traería a sus tíos prófugos de la justicia, Rosa Fujimori entre tantos, y creo que Keiko Fujimori no respondió adecuadamente esta pregunta. Por otro lado, se le planteó el interrogante de ¿qué va a hacer con la minería informal que destruiría al país? Porque Keiko Fujimori tiene un doble discurso. Por una parte dice que va a luchar a favor de la preservación del medio ambiente, indicando incluso puntos estadísticos del Perú, que somos el quinto país en esto, el sexto país, todo con referencia a la biodiversidad. Lo más resaltante es que el Perú
tanto como la hermana República del Brasil, somos el pulmón ecológico del mundo. Si realmente tenemos una política adecuada, constructiva, y que no busque la destrucción de la más grande fuente de oxígeno del planeta, no podemos permitir que la minería informal vuelva y destruya la Amazonía como lo hizo en Puerto Maldonado. Pero para Keiko Fujimori, creo que esto es el primer punto que está en su agenda, al margen de que firmó sendos acuerdos que ella misma ha manifestado con los mineros, entre comillas, informales. No hay minero informal, bajo mi punto de vista, creo que hay mineros ilegales que extraen el oro de Puerto Maldonado y encima no tributan al Estado, deforestan, destruyen, contaminan, generan una serie de vicios, de preocupaciones para el país, pero esto parece no importarle a Keiko Fujimori. También ayer se le dijo públicamente que a lo largo de su gestión ella tenía que asistir a 1000 sesiones en el Congreso y únicamente asistió a 500 sesiones como parlamentaria. Respondió que esas 500 inasistencias sí remuneradas, estimados televidentes, fueron por sus 2 licencias de parto de las 2 hijas que tiene y también algunas por su maestría. Les pregunto, distinguidos televidentes, aquí no pienso censurar los derechos que tienen bien ganados las mujeres al momento de dar a luz, el posparto y todo lo referente a este derecho laboralmente consagrado. Pero ¿se puede pedir licencia para una maestría? Si yo voy al Parlamento, ya voy preparado y mi única labor, y es más, la labor de parlamentario y de congresista debería ser exclusiva y a tiempo completo, no estar en el Congreso y a la par también estar haciendo la maestría, haciendo otros detalles. Así que sumando los días de descanso médico y también sumando los días de la maestría de Keiko Fujimori, creo que no se llega a 500 días, la mitad de su gestión, y lo digo con conocimiento de causa y en vista que ayer ante más de 15 millones de peruanos que aproximadamente vieron el debate presidencial, en promedio más de la mitad del Perú estuvo atento, fiel a escuchar las propuestas de parte de los candidatos, no asistió ni a la mitad de sus días hábiles en el Parlamento de la República. Punto positivo o negativo, saquen sus propias conclusiones. Obviamente, aquí no vamos a aludir defendiendo a uno u otro candidato, pero lo que sí le pedimos a la población, ya que aquí siempre hemos fomentado el libre pensamiento y principalmente que cada quien analice y saque sus propias conclusiones para emitir un voto responsable. Keiko Fujimori, ¿qué hizo como parlamentaria? Ya tengo la respuesta. Inasistió a la mitad del tiempo que tenía que cumplir como parlamentaria. ¿Qué haría como presidenta? Quizás también pediría licencia por X motivos, fiel a su propio estilo. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Solo quería comentar lo siguiente. En vez de fijarnos qué hicieron, qué no hicieron, hay que definitivamente ver ahorita cuál es la mejor propuesta que tiene cada candidato. No nos interesa quiénes son, sino las propuestas para que trabajen muy bien para nuestra patria. Yo pienso que eso deberíamos analizar, no si estuvieron o no estuvieron. Total, ya pasó. ¿Ok? Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía y obviamente concuerdo con lo que usted manifiesta. Lo que tenemos que poner en tapete y en discusión son las propuestas de los candidatos, pero momento, tampoco podemos pasar por alto a una cínica, y disculpen que utilice este término y me someto a las consecuencias que deriven de lo que estoy manifestando, una cínica que teniendo que cumplir una labor por la cual se le paga el más alto sueldo, si no me equivoco, en el aparato estatal, inasista a la mitad y que cobre todavía. Creo que hay una palabra bastante burda para calificar este tipo de actitud. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Más allá de lo que pues han hablado las dos personas anoche en el debate, sabemos muy bien que ninguno de los dos candidatos, al menos en el sur del Perú, nos hubiera gustado tenerlo como presidente, pero dadas las circunstancias y
y recordando la historia, no más de hace 30 años, vemos que todo el mundo propone pues lo mejor. No siempre tenemos que dejarnos llevar por la calidad del debate. En cierta parte, en 50% podría valer para mí, pero más vale la historia, qué es lo que ha hecho esa persona, porque de lo contrario, vamos a repetir lo mismo. Humala nos ha mentido, Toledo, Alan García, ¿para qué? ¿Y vamos a seguir creyendo las promesas? No. Una persona, el árbol que ha crecido recto, siempre va a continuar recto, pero el que ha sido torcido siempre va a ser torcido. Entonces aquí, ¿quién es peor? A esa persona, a la persona que tiene menos pasivos, tenemos que elegirlo. Porque sabemos la señora Fujimori, sinceramente veo más cinismo, como usted dice, en esta señora. Porque veo que los medios de comunicación no dicen las verdades. Se sabe muy bien que el anterior domingo, en el primer debate en Piura, ahí por ejemplo se vio claramente que la persona que transmitía para los incapacitados, no con señas, el que ha traducido obscenidades. Y lo peor de todo, que ese señor, viendo quién era este señor, había sido fujimorista. Entonces, ¿por qué no se dicen esas cosas? ¿Por qué no se dice que el fujimorismo tiene tanto dinero que compra el Poder Judicial, compra todo? Lo peor de todo, que compra a nuestros hermanos del campo, que son menos informados que nosotros. Ellos piensan más que todo por el estómago, porque tanto les han engañado que a ellos les da igual, entre quien entre. Pero las personas que tenemos por lo menos internet, vemos, leemos, no puedo decir pues que por el hecho que es mujer, que salga, que no importa qué es lo que haya hecho, lo importante qué es lo que diga. Por favor, yo le pregunto a los señores, ustedes a la persona que ha venido mintiendo y les dice que mañana les va a hacer una buena hora, ¿le van a creer? Ya pues dejemos de ser tontos útiles. Muchísimas gracias, señor. Señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y yo siento el mismo pesar y el sentimiento incómodo en el corazón al ver cómo hay mucha gente que se deja llevar por un regalo, por una dádiva de ciertos candidatos. No estoy afirmando acusaciones contra ninguno de ellos, pero es deprimente que abusen de los que menos conocimiento tienen, los que tienen menor nivel, menor capacidad, no de otro aspecto, sino intelectual. Y las propuestas tienen que ser a favor del Perú, a favor de luchar contra la pobreza extrema, la desnutrición crónica. ¿Qué candidato nos ofrece eso? El público. La población peruana tiene que decidir, y recuerden que restan 6 días para el día D, el próximo domingo 5 de junio. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchamos. Ayer el debate de las dos transnacionales no está como peruanos, ¿no? Porque realmente Fujimori ya se ha llenado de dinero, porque en su primer periodo todas las empresas transnacionales se han enriquecido, porque acá también de vuelta van a enriquecer. ¿Cuánta inversión están haciendo esas empresas extranjeras? Porque lamentablemente los peruanos estamos engañados con un regalo de polos, gorras, almanaques y algunos cereales. Lamentablemente los peruanos nos llevamos de regalo. Los del campo, los señores campesinos, no saben en qué país viven. Si viven en el Perú, si viven en Japón, China, no saben. Con un regalo se llevan, ¿no? Porque los regalos también, ¿de quién sale? De nosotros, pues, de los peruanos. ¿Qué cosa tiene ellos? Han venido calatos y se han hecho empresas. Ahora con una ley constitucional todavía echa la ley, echa la trampa para que nos someta a ese nivel. Yo pido a nivel nacional que no se negocien nuestras empresas nacionales, que no se venda. Ahí está Keiko, está como sus accionistas. ¿Cuántas minas, cuántos hoteles? Los Salgado, todos, Marta Chávez, todos los fujimoristas están llenos de dinero. Ahora, otro caso, de que OMPE también está metido en ese Poder Judicial también. ¿Dónde estamos? Mi patria, mi Perú lo están pisoteando. No leen. ¿Hasta cuándo vamos a estar humillados, pisoteados por los transnacionales? Yo me siento bien dolida para aquellas personas
que va a salir Fujimori? ¿Se sentirán bien cuando va a salir presidenta? A mí me dolería el corazón, señor. Yo siento por mis hijos, por mis nietos, hay que estar buscando trabajo. Ellos sí, qué bien, gracias. En los gases, en los petróleos, en las minas, tienen hoteles por acá, por allá. ¿Y nosotros cuándo? Y no pagan impuesto, con una ley todavía. Y eso no le informan a ustedes, señores periodistas. No sé si llegarán a saber o no se llegarán a saber. Pero él ha vendido en 10.000 soles. Que un peruano no hubiera tenido 10.000 soles y de remate se presta 42.000 millones de dólares de Banco Mundial. Que iba a resultar coches, locomotoras, pero sin embargo ni un coche ni una locomotora entre la población repartido. ¿Quién paga? Nosotros los peruanos, señor. Yo ignoro a los fujimoristas que están ellos por una causa que por trabajo, por muchas cosas. Yo como madre, yo no sigo a nadie. Yo con mi Perú sola me quedo, como he nacido y tengo que respetar mi país. Porque los chilenos, los que han venido a otros países, ahí sí, a favor de Keiko están ahí, dándoles que la mujer, señor, está allí colorido con los grandes empresas transnacionales. ¿Y qué será de PPK también? Que respete, si sale, que respete a mi país, que no serán de mis empresas estatales, señor. También a los peruanos, a los que están administrando nuestras alcaldías, región, ellos que sepan respetar nuestros derechos, que no estén ahí dentro de las baterías. ¿Por qué están los jóvenes están así? Gracias por todo. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente es decepcionante ver cómo compatriotas se venden por un polo, por un gorro, por una bolsa de azúcar, por una bolsa de arroz. No indico el candidato, pero sí le pido a la población que reflexionen. Quedan pocos días, 6 días, para elegir el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de ser el caso, el futuro de nuestra familia. ¿Queremos que siga la democracia? ¿Queremos continuar viviendo en democracia? ¿O queremos que retorne el nefasto o la nefasta época dictatorial, el gobierno drástico que tuvimos que soportar en la década de los 90? Disculpen, pero Keiko Fujimori, como lo dijo PPK ayer en el debate presidencial, es un peligro latente para la democracia peruana. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor abogado, no es periodista. Quiero decirle de que la señora Fujimori terminará de vender Machu Picchu, porque Machu Picchu ya lo vendió su señor padre. ¿Aló? ¿Aló, aló? No se me escucha. Le estamos escuchando. Gracias, señor. Su señor padre ya había licitado la venta de Machu Picchu, pero la emoción mundial, el cariño y el respeto por nuestra historia hizo de que esto se deshiciera, este negocio de vender nuestro patrimonio cultural, lo que más nos representa en el mundo. Venderá pues todo, venderá todo, y no le importa, porque cuántos que han estado en estos negocios de latrocinio que se llaman, están hasta ahora en la cárcel, y han estado también todos los fujimoristas. Pensemos, señor periodista, en la democracia, en la libertad de medios de expresión, y no en la tiranía, ni la dictadura, ni la dinastía. Pensemos en eso. Gracias, buenos días. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente queremos un país donde reine la sagrada democracia, ya que en democracia tenemos libertad de expresión. En democracia podemos reclamar y elevar la voz de protesta cuando alguna autoridad pretende abusar del cargo que el pueblo le otorgó. Cuando vivimos en democracia podemos reclamar que los funcionarios sean removidos de su cargo, pero cuando vivimos en tiranía, cuando vivimos al fiel estilo de las dinastías, entiendan, recuerden, comprendan, la Constitución Política del Perú habla del Estado peruano como una república democrática, no un imperio al estilo japonés. Y discúlpenme los señores del partido de Keiko Fujimori, pero aquí tenemos y consentimos el siguiente pensamiento:
No podemos permitir el peligro latente que atenta contra la sagrada democracia, más aún ahora que se conoce que de los 73 parlamentarios elegidos por la agrupación política liderada por Keiko Fujimori, 11 están siendo investigados en este mismo instante por lavado de activos. ¿Les parece justo, estimados televidentes? ¿Qué tipo de función realizaría Keiko Fujimori como presidenta de la República si al ingresar al Parlamento de los 1000 días que tenía que asistir, y aquí nadie me va a evitar que comente este aspecto, solamente asistió a la mitad, 500 días de inasistencia, cobrando del Estado? Qué buena gracia, ¿no? ¿Cuántos años tiene Keiko Fujimori? 41 años. ¿Cuántos años de experiencia laboral? Ningún solo año. Nunca trabajó, ciertamente fue parlamentaria, tiene una agrupación política como herencia del linaje de su padre, pero ¿tendrá alguna experiencia laboral? Sin ánimo de ofender, ¿fue secretaria alguna vez? ¿Por lo menos alguna vez trabajó en algún lugar? Este detalle lo tenemos que dar a conocer a la población. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acerca de lo que está comentando de la política, todas esas cosas. Se cortó el contacto telefónico, le reiteramos el agradecimiento al señor televidente por su gentil e inteligente sintonía y le pediríamos por favor retomar la comunicación a la brevedad posible y pedirle a nuestro colaborador José Vitorino en el switcher que estemos un poquito más atentos para captar la opinión de la población. Estamos en días bastante complicados, días en los cuales la población tiene que ser muy consciente de lo que viene a futuro. Tenemos que meditar y analizar objetivamente, de manera racional, no por sentimientos, no por una bolsita de azúcar, no por una bolsa de arroz, no por un polo o un gorro. Tenemos que pensar en el futuro del país, no permitir que nuevamente la minería vuelva a destruir al país. Si algo tengo que rescatar, y discúlpeme que hable a título personal, quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, del gobierno de Ollantaytamala, es que atacó frontalmente la minería informal, aspecto que Keiko Fujimori quiere echarlo a los suelos, quiere volver a destruir la Amazonía, no yendo muy lejos. Los invito a que un día que tengan tiempo viajen a Puerto Maldonado y vean toda la desgracia que tenemos ahí como producto de la minería informal, todo el daño que causó la minería informal en Puerto Maldonado, Guaypetue. Creo que está peor que cualquier planeta del espacio exterior. Así que esto lo planteamos frontalmente, estimados televidentes. Las cosas directas y como son, la verdad nos hará libres. ¿Qué plantea Keiko Fujimori para el país? ¿Qué puede dar como aporte a alguien que en 41 años de vida no tiene experiencia laboral, tiene experiencia política un momento, 6 años como lideresa del partido que dice ella fundó un rato? Si ella no llevaría por apellido Fujimori, ¿creen que estaría en el lugar en el que se encuentra? Un hermano, Kenji Fujimori, que se encontró en una de sus bodegas donde es socio, ¿no se encontró un gran cargamento de droga? Un poder judicial, distinguidos televidentes, que está corrupto, y tenemos que cambiar este poder judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, los órganos autónomos del Estado peruano tienen que ser reestructurados. Disculpen lo que voy a decir, tenemos que limpiar la casa sacando la basura para que entre lo positivo, y tenemos que propugnar algún punto positivo que sí rescato y pondero de PPK. ¿Cuál es este punto? La muerte civil a los corruptos, la muerte civil a aquellos que venden al país, que destruyen el futuro de nuestros hijos, que simplemente piensan en ellos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. De veras sería una catástrofe si la gente inconsciente vota por la señora Fujimori. Porque ¿sabe qué? Está bien que nuestros hermanitos campesinos, por ese paquete que les van a dar de arroz, azúcar, cuáquer, su bidón de aceite, voten, porque en fin, ellas ignoran y solamente quieren ese paquete y punto. Y como nuestra señora famosa,
candidata a la presidencia, señor Gavancho, a la presidencia de la República, sin haber trabajado de secretaria, discúlpeme, hasta cualquier otro trabajo más humilde, ningún trabajo lo ha hecho, ha gastado nuestro dinero, tiene, sabe Dios cuántos millones de dinero todavía de los que su señor padre ha robado. Además, decir que ella no ha sido parte de ese gobierno, ha sido primera dama, señor Gavancho. El colmo que haya personas, como decimos, leídas y escritas, que voten por esa señora. La verdad, señor Gavancho, es decepcionante que nuestros pobladores, nuestros hermanos peruanos, tengan esa, no sé, que no recuerdan, la amnesia. Le voy a decir que es el colmo que tengan amnesia y no recuerden todas las cosas malas que nos ha hecho este señor. Ha creado las UNAS, ha matado a la gente. ¿Qué no ha hecho? Ya ni recuerdo, señor, ha votado a empleados públicos, a los maestros nunca nos ha aumentado, nunca nos ha dado valor. Al contrario, lo único que ha hecho para los maestros es aumentar mucho más documentación, de tal manera que el profesor ya no tiene fuerzas para enseñar. Por eso la educación en el Perú está mal. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y quedan 6 días, distinguidos televidentes. Disculpen que reitere los días que restan para la elección del nuevo presidente o presidenta de la República. Siempre es bueno recordar aquellos detalles que pasaron en el Perú. Yo les pregunto, distinguidos televidentes, ¿dónde están los 6.000 millones de soles que desaparecieron en el gobierno corrupto de Alberto Kenya Fujimori, en el gobierno donde Vladimiro Montesinos Torres, donde Matilde Pinchi, donde Roberto Guamán Azcurra, en el CIN, hacían lo que les daba la gana con el dinero del país? 6.000 millones de soles que en este momento perfectamente podrían permitir alimentar a cuantas personas que tienen desnutrición crónica en el país. ¿Por qué no recordar esto? ¿Es pecado tocar este punto de vista? Lo menciono porque ayer claramente y con orgullo Keiko Fujimori dijo: yo fui primera dama de la República a los 19 años. La felicitamos, no vamos a tocar aspectos personales, pero como primera dama de la República y parte de ese gobierno corrupto que se llevó como liquidación por el tiempo de servicios, como compensación, como CTS, compensación de tiempo de servicios, nos cobraron a los peruanos 6.000 millones de soles. Imagínense la magnitud del dinero que estamos hablando y que está comprobado, no son especulaciones, no son simplemente detalles o invenciones para desprestigiar a la candidata, que aparentemente, es cierto que no se puede hablar de las encuestas y todo lo demás porque está prohibido, pero hasta hace unos días era ampliamente favorecida. Es por ello que les digo, seamos conscientes, pensemos, distinguidos televidentes, 6.000 millones de soles, ¿quién se los llevó? Se esfumaron, desaparecieron, se volatilizaron. ¿Dónde están esos 6.000 millones de soles? La cantidad es impactante, pero ese dinero salió de las arcas del Tesoro Nacional. ¿Cuántas empresas se privatizaron? ¿Cuánta gente quedó sin un puesto de trabajo? ¿Cuánta gente fue asesinada? ¿Cuántos sindicatos fueron destruidos? ¿Cómo la vida política del país se fragmentó? ¿Cómo los partidos políticos desaparecieron? Mil disculpas, estimados televidentes, pero también decirles que Keiko Fujimori representa ante muchos el continuismo en el país. PPK quizás es el candidato que no reúne las condiciones apropiadas para ser el presidente idóneo del país, pero dada la coyuntura, dado el momento y en esta circunstancia, yo invoco a la población a que nos unamos por preservar algo que debe ser siempre sinónimo del Perú: democracia, no otra cosa. Aquí no podemos defender lo indefendible. No vamos a negar que PPK le tiene una deuda grande al Cusco, ya que tiene un caso pendiente con la región concerniente al gas de Camisea. Pero si tenemos una balanza y hacemos un juicio valorativo
entre las propuestas de uno y de otro candidato, y sobre todo vemos la capacidad y el conocimiento, elijamos adecuadamente. ¿Qué es Keiko Fujimori? Una ex parlamentaria que faltó a la mitad de su trabajo en el Parlamento y encima cobró de la mamadera del Estado. ¿Qué otro cargo tuvo? Primera dama de la República. ¿Alguna otra experiencia laboral? Creo que no. Por otra parte, ¿qué es PPK? Fue ministro en diferentes gobiernos, fue premier de la República, creó cuántas instituciones y empresas en el país. Cada quien tomará su decisión. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló. Carlos, lo escuchamos. Buenas tardes. Gracias por la apertura. Bueno, quisiera darme punto de vista, ¿no? De que hoy en día dos candidatos que están ahí disputando, pero recordemos que todos los políticos que van pasando, desde Belaón, de Alan, Toledo y hoy que es Ollanta, vemos que la historia demuestra que cada política tiene sus defectos o sus han hecho con el Estado. Y en todos los gobiernos, sinceramente, existe ese tipo de lo que es robo, lo que es delincuencia, todo, ¿no? Pero lo cierto es que yo veo que en la prensa tienen sus partidarios, se lo voy a decir. Yo respeto a todas las prensas. Hay prensas que realmente son imparciales o parciales. Veo que acá, bueno, respetando su prensa, hay que están ahí, que le dan uno con machete. Yo no soy fujimorista, pero hay que ser realistas, ¿no? Muchas prensas están ahí, son carroñeros, con toda sinceridad. Entonces, seamos equilibrados en todos los políticos. Yo creo que hay que orientar al elector de una forma realista o de una forma que dejarlo a su conciencia entrenado. Lamentablemente que todo eso sucede a consecuencia de qué? De que el Estado Perú tenemos una educación muy baja. Muy vale, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y obviamente agradecemos su comentario como una crítica constructiva. Este programa no es antidemocrático, no es intolerante. Aquí permitimos la sana crítica porque, discúlpenme, yo sí creo en la democracia y la democracia tiene que continuar. Es por ello que pido a la población cusqueña básicamente que no apoyó ni a Keiko ni a PPK. Ahora pongámonos la camiseta no del candidato, la camiseta de un país, del Perú, y que lleve como logotipo la democracia, la sagrada libertad. Eso no se puede perder, eso no está en tela de juicio. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería indicar referente al debate que se ha organizado el día de ayer. Lamentablemente para el Cusco poco o nada se ha escuchado a favor del Cusco, porque en realidad han debido de recalcar referente a la 1198, que es el patrimonio cultural. En este caso, en el anterior debate ya Keiko Fujimori había indicado de que se van a poner restaurantes y hoteles alrededor de los restos arqueológicos, lo que lamentablemente esto quiere decir que se va a privatizar en su totalidad o en su defecto van a ser por capitales extranjeros. En ningún momento se indica que puede ser un capital mixto entre el Estado y las empresas privadas del Perú. Eso no está en el plan. Ahora, el otro aspecto, como usted ve bien, el problema no se ha hablado nada sobre la producción de la coca, así como la producción de la cocaína, porque son uno de los principales aspectos en el cual Keiko Fujimori está atrás de esto, igual la minería ilegal, lo cual no se debe de permitir. Pienso que cualquier cusqueño no está pues facultado, por decir, para poder votar a favor, porque está yéndose contra los monumentos históricos de Cusco. El otro aspecto también que se ha visto es lo siguiente: si nosotros hablamos para cambiar las 5 prioridades en el Perú, necesariamente se requiere de la salud. Y hablando de la salud, nos preguntamos, en la Universidad del Cusco ingresan solamente 18 personas en un periodo de un año al programa de medicina, y nosotros requerimos pues anualmente por lo menos de unos 200 médicos. ¿A qué se debe ese cuello de botella? ¿Quién es el que observa referente a esto? Porque el ingreso debería ser anualmente por lo menos unos 200 alumnos para que pudieran salir unos 20 o 30 alumnos, porque
Actualmente en el programa de medicina solamente salen 3, 4 anualmente, entonces no cubren las expectativas referentes a la salud. Yo quisiera que haga una investigación referente a eso para poder hacer las aclaraciones correspondientes. Nada más. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Yo quiero destacar un punto que nos planteó el televidente que acaba de llamarnos, el problema y la problemática de la salud en el Perú. ¿Es justo que la gente no tenga atención de salud de manera universal? Yo creo, me pregunto y creo sentir esto, con los 6.000 millones de soles que se llevó Alberto Fujimori, ¿cuántos hospitales se hubieran construido en el país? Pregunta que le planteo a los fujimoristas de manera frontal y abierta, al que le duela. Bueno, ya saben lo que le toca. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Gavancho. ¿Cuánta razón tiene el señor que ha llamado anterior? Y usted también. ¿Cuánto roban cada 5 años en nuestro país? ¿Se imagina, señor Gavancho, como usted dice, cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántos, yo diría, de repente centros de ocupación para los chicos que egresan? La importancia de la universidad, bueno, lo que dicen es lo siguiente. Salen tantos ingenieros, salen tantos en otras profesiones, y cuando salen a la calle, oiga, usted no tiene trabajo. De eso no han hablado. Es decir, ¿por qué cree usted que hay tanta delincuencia? Porque realmente está pasando en nuestro país lo que cualquier gobernante diría de que yo gobernando tengo que preocuparme en mis, es decir, en los peruanos que a la vez tienen que tener oportunidades de trabajo. No la hay. Los chicos están ahí vagando por las calles, y como el trago es tan barato, de ahí la droga también, entonces se dedican a ello. Ahora, si usted conversa con cualquier universitario de lo que es cultura general, de lo que realmente tiene que trascender su vida para el futuro, no, están en otras situaciones. Por eso es de que nuestra educación está muy mal, y por eso es de que tenemos a los 2 candidatos ahora para que salgan cualquiera de los dos. Imagínense, es decir, no son los mejores exponentes de la inteligencia ni de la gente trova en nuestro país, no, señor Gavancho. Discúlpenme, por ejemplo, la Fujimori es lo peor. Y vamos a ver lo que va a hacer, si es que entra. Vamos a ver que inmediatamente, ahora, ni siquiera porque esta candidata, bueno, está por situación de entusiasmo, pero quienes están atrás es peor que Vladimir o Montesinos, es decir, el Kimpler. Ese tipo es de descendencia judía, perdónenme, y esa gente, como usted sabe cómo piensan. Entonces, creo que tenemos que tener demasiadamente mucho cuidado en dar nuestro voto. ¿Por qué? Porque finalmente, si damos nuestro voto en blanco y negro, vamos a favorecer a la Fujimori. Pero en todo caso, no sé qué va a hacer de nuestro país, señor Gavancho. Lo lamento mucho, yo tengo descendencia, pero yo le digo, tantos peruanos que tienen esperanza para el futuro de ellos, cuando ya estén con la soga al cuello, los muchachos de ahora, las generaciones de ahora, después van a decir, ¿qué han hecho ustedes? O sea, ¿qué hemos hecho por hacer esto? ¿Por qué? Porque la Fujimori va a entrar a hackear el país, no es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y estamos en una circunstancia bastante sui generis, una circunstancia coyuntural difícil, una situación en la cual tenemos que optar por una sola cosa, estimados televidentes. ¿Qué candidato nos garantiza democracia? Si es Keiko Fujimori, adelante. Si es PPK, adelante, pero la población tiene que emitir su voto de manera consciente. 6 días para las próximas elecciones, 6 días para definir el futuro del país, el futuro que ojalá nuevamente no se vuelvan a arrepentir, como el caso del apátrida de Ollanta Tazo, que gracias a Dios ya se va del Palacio de Gobierno. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Podría empezar diciendo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Podríamos darle el beneficio de la duda a Keiko.
quizás como persona sea buena, bien intencionada, pero se ha rodeado, señor, de gente indeseable, cuasi delincuencial, ambicioso, gente, supuestamente empresarios que ha amasado millones, no se sabe cómo. ¿Usted cree que esa gente va a hacer que Keiko haga alguna obra real a favor del pueblo? ¿Que vaya contra los intereses de los que le rodean? No, señor. Como se dice, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Le va a pasar lo mismo que le ha pasado, quizá algo parecido a Humala. Va a entrar y lo van a direccionar. Ni las promesas que ha hecho no lo va a cumplir, porque se ha rodeado de gente que prácticamente está encaramado para solamente buscar sus propios intereses, amasar más fortunas y hacer que nada cambie, que siga el statu quo así. O sea, mucho peor, van a profundizar, van a endurecer el neoliberalismo, la derecha. Entonces es totalmente peligrosa esta situación. Y otra cosa, esta es una oportunidad para que la derecha se pueda reivindicar de alguna manera. Así entre PPK, que tampoco no es de mi agrado, de mi santo, de mi devoción. ¿Qué pasa si en este periodo fracasa la derecha? Este sistema neoliberal se va, fracasa y sería un desastre, estaría la mesa servida para la izquierda en el 2021. Ahí sí el pueblo tendría que optar para la verdadera transformación. Por eso este periodo es vital para mí. Por otra parte, este gobierno prácticamente será de transición para mí, para que entre la izquierda, ¿no? Y otra cosa, ha apoyado a la minería informal, a la minería depredadora. Ese es lo peor que ha hecho este señor. Está firmando por todos lados, se está comprometiendo y no sabe a lo que se está metiendo. La minería, ese tipo de minería ha depredado toda nuestra Amazonía. La tala indiscriminada. Mire usted cómo está nuestra naturaleza del Perú. Es para llorar, señor. Por eso yo invoco al pueblo de que piense antes de votar. Votemos por el mal menor. ¿Qué vamos a hacer por PPK? Por lo menos mantendrá semidemocracia que tenemos hasta un periodo en donde realmente el pueblo se ilustre mejor, que aprendamos mejor, y el 2021 será nuestra revancha para poder realmente elegir un gobierno que cree por la gran mayoría, por la gente, por realmente llame al Perú, señor. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y es grato, estimados televidentes, escuchar cómo la población analiza minuciosamente qué debemos hacer. Y yo me auno al sentimiento del televidente que nos pide que votemos por el mal menor. Es triste, es mediocre, disculpen, tener que decir que hay que elegir el mal menor, pero dada la coyuntura en la que estamos, no queda de otra, simplemente apoyar a la democracia. ¿Quién está con la democracia? Que cada quien saque sus conclusiones. ¿Quién representa la democracia? Ese tiene que ganar. Otros creo que tienen que estar fuera de contienda. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Vuelvo a participar. Muchas gracias. Otra forma de poder decidir por quién es el mal menor. También ver quiénes están conformando este equipo. Escucho a muchas personas decir justamente el señor Klimper, este señor Ramírez, la gente que lo está rodeando son gente que ya ha trabajado con el padre de Keiko Fujimori. Y estos señores, empezando por el señor Ramírez, yo no sé por qué también los de PPK no se dan cuenta, también tiene gente que no le hacen, no contribuye. Por ejemplo, este señor Joaquín Ramírez, aparte de ser ya congresista en este momento, el 2009 y 2010 arrebató conjuntamente que el prefecto de Chepén a unos campesinos más de 1.100 hectáreas. Cuando los comuneros se dieron cuenta, empezaron a matarlos los sicarios, a sus dirigentes. Y para evitar todos estos problemas, el terreno lo vendió como quien dice a su tío otro Ramírez a las peruanas. Ahora, ¿por qué ha caído tanto el nivel de las universidades? Porque justamente, si usted se da cuenta, ¿quiénes son los dueños de estas universidades?
como Acuña, Ramírez, de Alas Peruanas, los de Tepsup. Esta gente ha trabajado con Vladimiro Montesinos. Y esta gente, a lo largo de esos 20 años, fueron abriendo sus academias preuniversitarias, después universidades. Y entre ellos, señor, si usted se da cuenta, han sacado sus títulos profesionales, masterados, doctorados. O sea, entre estas universidades fraudulentas. Y entonces, este tipo de gente rodea a la señora Keiko Fujimori. Entonces, es un gran peligro por todo lado que salga la señora, porque si, digamos, la señora Keiko Fujimori saldría, le pasa algo, ¿quién sería el presidente? El señor Klimper, una persona que también ha perjudicado además a los campesinos, a quien sí, él, mientras era ministro, quitó lo que era el CTS para la gente que trabaja en el campo, en la zona agrícola, porque ellos no tienen derecho a CTS. Entonces, esta gente Fujimori son tan sinvergüenzas que sí señalan al otro lado de que va a quitar CTS, de que quita terrenos, siendo ellos los que efectivamente, ilegalmente han arrebatado terrenos, han robado, y son gente que favorece al narcotráfico y a la minería ilegal. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y la base de la democracia, estimados televidentes, es la separación de poderes. ¿Qué nos garantiza que si se concentra el poder no terminemos en una dictadura? Creo que el Perú tiene que preservar la democracia. Quiero aclarar que yo no favorezco, no estoy en la línea de PPK, pero tenemos que pensar en el futuro, no en el mediano plazo ni en la condición actual. Veamos un Perú, pero un Perú libre, no un Perú al estilo japonés, una dinastía, un imperio. El Perú es democracia. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Ante todo, felicitarlo. Yo creo que el pueblo cusqueño y el pueblo peruano tiene que tener dignidad. No podemos permitir que esta señora Keiko nuevamente entre al poder con toda la mafia del narcotráfico. Ya está de más explicar todo. Hoy día están declarando en Lima cómo es esa mafia de Klimper, cómo este señor Klimper, siendo un alto dirigente, tiene el desparpajo de manipular audios. O sea, estamos en la misma época montesinista. El pueblo peruano tiene que repudiar a esta señora, como acaba de decir una reverenda vaga Keiko Fujimori. ¿En qué ha trabajado? ¿Cuándo ha trabajado? ¿Dónde ha trabajado? Ahora todo el dinero que han robado con su padre está gastando en todos estos 5 años de campaña. ¿Cómo nos vamos a olvidar el pueblo peruano a los despidos masivos? ¿Cuántos despidos masivos en las instituciones? El dinero que contaba por fajos, comprando medios de comunicación, comprando televisoras. O sea, ha sido la peor etapa, señor. Este gobierno de Fujimori está catalogado como entre los 10 más corruptos del mundo. Tenemos que reaccionar los peruanos, los cusqueños. No es que ahora nos pinten que la señora Keiko está preparada. ¿Preparada en qué? Anoche también está leyendo todo lo que le envían. ¿Qué preparación va a tener esta señora? Yo solo apelo a la dignidad y al coraje del pueblo cusqueño y del pueblo peruano. No se puede permitir ese tipo de atropellos. ¿Cómo vamos a permitir que nuevamente la mafia se enquiste en el gobierno, señor? Tanto se luchó por eso. Cabalmente por corrupto su padre está preso, no por inocente. Muchas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y pueblo del Cusco, Huaycapanaycunas, pensemos qué futuro queremos para el Cusco. No pensemos, digamos, en un momento por el Perú. Pensemos en nuestra región. Pensemos en el Cusco, las 13 provincias, los más de 110 distritos que componen esta bella región que es el Cusco Imperial. ¿Qué candidato nos ofrece algo positivo? Vayamos al pasado. ¿Qué nos hicieron cuando Alberto Fujimori y Keiko Fujimori era la primera dama de su señor padre? El delincuente que hoy día se encuentra entre rejas por inocente, víctima de una persecución política, o por asesino, por criminal, por un delincuente que se llevó 6.000 millones de soles del dinero del Estado, que perfectamente, si hubiera sido una persona correcta, el Perú sería otro. ¿Qué hizo PPK? Por otra parte, también tiene una deuda pendiente concerniente al gas de Camisea en diferentes etapas, pero que tendrá que esclarecerlo.
Nuevamente repito, estimados televidentes, pensemos en el bienestar colectivo, no seamos egoístas, no busquemos, y a mí me da mucha pena tener que mencionar este punto, pero no puedo callar. Hay cuánta gente que simplemente ve su punto de vista, que me van a dar un puesto de trabajo, que voy a ser nombrado en ese puesto de trabajo. Disculpen el término, qué actitud tan mediocre de aquellos que solamente buscan su bienestar personal. Busquemos el bienestar colectivo, eso es ser solidario, eso es ser cristiano, y al margen de religiones, eso es ser buena persona, pensar en los demás, no solamente en uno. Hay cuantos que ya están comprometidos y hay cuantos puestos que ya se han rifado a nivel nacional. Esperemos que gane el mejor, que gane el menos peor también, el mal menos perjudicial, el mal que no destruya al país, pero sobre todo que no vuelva a contaminar con sus tentáculos llenos de corrupción, que infeste al país de la falta de transparencia. Recordemos el decenio o los 11 años de gobierno de Alberto Kenya Fujimori, que nunca me voy a cansar de decir, el delincuente. ¿Qué mérito tiene? ¿Pacificó al país? Él, que yo sepa, lo hizo el ejército y la policía. ¿Hicieron algo para recuperar, para resarcir a los huérfanos, a las viudas, a los hombres mutilados que en el país dieron su vida, su integridad por darnos esto, por lo cual hoy vivimos? Cuando lucharon contra el terrorismo, cuando fueron abandonados por el Estado, cuando tienen que reclamar por sus pensiones, pese a haber dado la vida por un país tan ingrato, gobernado por cuantas personas que no amaban ni aman al Perú. Así que, estimados televidentes, las cosas por su nombre. PPK versus Keiko Fujimori. La población tiene que elegir. Solamente les hago una tingencia que no suene amenaza. Que cada quien cargue en sus espaldas, en su conciencia, y que nunca se borre de su memoria a quién van a apoyar en las próximas elecciones. El voto es libre e independiente. Los medios de comunicación no podemos direccionar el voto. Nuestra obligación es informar, pero sí les podemos pedir de la manera más cordial, de la manera más atenta, de la manera más oportuna quizás, que a 6 días de emitir un voto seamos responsables. Padres de familia que tienen hijos que ya están en edad de emitir un voto, cuéntenles con profunda sinceridad, con franqueza, qué pasó en el país la década de los 90, cuando la salita del CIN era el lugar donde pasaban cientos de miles de millones, 6.000 millones aproximadamente, provecho. Ahora puedo entender tantas cosas que no voy a decirlas por el momento. 6.000 millones que se llevó el delincuente de Alberto Kenya Fujimori. Ojo, no inventamos, es una realidad, algo que es cierto, que pasó y que nunca debe volver a repetirse. Keiko es diferente a Alberto Fujimori, pero tiene su sangre. Y quiero repetir esto antes de ir al comentario final. Para mí sí es un peligro latente para la democracia y el orden institucional del país. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando brevísimos instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con el firme compromiso de defender los intereses del Cusco y en este momento defender la democracia como base del buen vivir de los peruanos y el buen vivir principalmente de los cusqueños. Los cusqueños, en 6 días emitiremos, al igual que los 22 millones de peruanos, la gran decisión para nombrar a quién gobernará los próximos 5 años. Esperemos que sean 5, si es que gana uno u otro candidato, porque hay una candidata que en su familia prometieron entrar 5 y estuvieron 3 gobiernos consecutivos. Felizmente, la democracia terminó ganando. Estimados televidentes, pedirles nuevamente que sean conscientes, no sean egoístas, pensemos en los más de 31 millones de peruanos
que habitan en este país. Pensemos en los pobres, en la gente con menos recursos económicos y sobre todo la sagrada democracia como base de un Perú que siempre tiene que seguir hacia adelante, no puede retroceder. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares, mucha paz, mucha armonía en casa, mucha salud como base de cualquier tipo de actividad humana, mucha inteligencia para que emitan un voto responsable en 6 días, y también pedirles de manera muy cordial que ustedes califiquen objetivamente quienes defendemos al Cusco, quienes somos transparentes y quienes no. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.